Muy buenas tardes, Padre Héctor. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo se encuentra usted? Esperamos que a través de esta transmisión que estamos realizando el día de hoy podamos recibir de parte de usted algo que nos ayude a nosotros como cristianos a poder profundizar más acerca de nuestro conocimiento acerca del por qué celebramos este acontecimiento tan grande como es el nacimiento del niño Dios. Todo católico sabe pues y celebra anualmente cada 25 de diciembre el nacimiento del niño Dios, pero entre muchas cosas que a veces suelen suceder, como quizás de repente preparar el ambiente navideño, el armar nuestro nacimiento, el colocar de repente adornos que embellezcan nuestro hogar, hay muchas cosas que de repente también nosotros olvidamos, que es lo más importante y el centro de toda esta celebración. Padre Héctor, quisiéramos de repente que usted nos comente algo más. ¿Cuál es la parte más importante que todo católico debe conocer, saber y celebrar en este tiempo de Navidad? Sí, muchas gracias en primer lugar por la entrevista y también enviar un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo a través de este medio virtual y introduciéndonos inmediatamente a la respuesta que su pregunta ha ocasionado. Y es que efectivamente estamos ya a bien pocos días de celebrar una vez más este misterio tan grande, fundamental en nuestra fe y también fundamental para toda la humanidad, porque a partir de ahí la humanidad ya no ha sido la misma, ha cambiado todo, con el motivo del nacimiento de Dios entre los hombres. Entonces me pregunta usted sobre la razón, el motivo, ¿qué celebramos en esta fiesta? Y es que, por empezar, por todo lo accesorio a este misterio, con el tiempo, y la verdad que en estos últimos años, quizá esta última década o hace 2 décadas atrás, pues lo accesorio, lo secundario, lo superfluo, prácticamente se ha convertido en lo más importante. Es decir, lo más importante parece ser la preparación de la cena, en la Nochebuena, los regalos, los adornos, las luces, el compartir, los panetones, y si no estuviéramos en este tiempo de pandemia, pues los diferentes desplazamientos para visitar a los familiares. Y sin embargo, el centro de toda la Navidad, el protagonista, podríamos decir, de la Navidad, que es Jesucristo, la celebración de su nacimiento, ha quedado como relegado a un segundo lugar. Y sin embargo, eso es lo más importante, la celebración del nacimiento de Dios entre los hombres. Ahora, si usted me pregunta por qué Dios se ha hecho hombre, entonces entramos todavía a unas profundidades en las que únicamente el hombre solamente puede enunciarlo nada más. Y eso es lo más importante. ¿Por qué el Verbo? ¿Por qué la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre, se ha hecho carne? Y es lo que celebramos con su nacimiento. Pues la razón fundamental es, en definitiva, el amor. Esa palabra puede definir la razón de por qué Dios Hijo se hizo hombre. Por amor a Dios Padre y por amor a la humanidad, por amor al hombre. ¿Por qué por amor a Dios Padre? Porque Dios Hijo obedece. Dios Padre le envía a esta misión de salvar al hombre del pecado, de liberarlo del pecado, de liberarlo de la muerte eterna y del dominio del demonio. Y por amor al hombre, porque efectivamente viene a salvarnos y por salvarnos se hace hombre. Y cuando decimos que se hace hombre, pues efectivamente no es un símbolo, no es un gesto externo,
no es asumir algo que ya estaba preparado, sino es crearse como hombre. Es una nueva creación, la encarnación. Un misterio, pero a la vez una realidad. Pero además hay unas razones que yo tengo aquí en mis manos, el Catecismo de la Iglesia Católica, y efectivamente el Catecismo nos da unas razones bien específicas, bien concretas, por qué el Verbo, por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. La primera razón es para reconciliarnos con Dios. El hombre no podía reconciliarse con Dios. El hombre estaba sometido al demonio. El hombre, aunque se juntase toda la humanidad para decirle a Dios Padre, perdónanos, eso no hubiese sido posible, el alcanzar la reconciliación con Dios. Alguien que sea igual a Dios tenía que hacer ese acto de reconciliación, y por eso Dios Hijo, que es también Dios, se hizo hombre, para que nos reconciliásemos con Dios. La otra razón que da el Catecismo es para que de esa manera conociésemos el amor de Dios Padre. Dios Hijo, haciéndose hombre, estaba demostrando el infinito amor de Dios Padre por el hombre. Nos estaba enviando a su Hijo para que su Hijo pague por nuestros pecados. En definitiva, es una demostración del amor de Dios Padre por nosotros. La otra razón por la que Dios Hijo se hizo hombre es para que de esa manera el hombre tuviera un modelo en quien fijarse. Jesucristo, Dios Hijo, se hace hombre para ser nuestro modelo de santidad. Ahí tenemos el modelo para todo. Y la última razón, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es para que el hombre se hiciese Dios, para que el hombre pudiera también, de una manera misteriosa, pero real, conseguir la naturaleza divina, acercarse a la naturaleza divina. Es decir, somos hijos adoptivos de Dios. El hombre empieza a participar de la naturaleza divina. Básicamente, esta es la razón de por qué Dios Hijo se hizo hombre. Cuando nosotros celebramos cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Dios entre los hombres, estamos celebrando estas razones. Lo que pasa es que, como les decía hace un momento, lo superfluo, lo innecesario, lo secundario, ha tomado el lugar de lo principal. Pero lo principal es esto, la razón de por qué el Verbo se hizo carne. Así es tan importante conocer estas razones, porque recordamos que el ser humano de por sí tiende o tiene inclinación siempre al pecado, ¿verdad? Al mal. Y esto es algo pues que como usted bien lo ha dicho, Padre, Jesús vino para poder reconciliarnos, porque por un hombre vino el pecado, entró el pecado al mundo, y también era necesario pues que alguien, como lo ha manifestado muy claramente usted, por alguien como tan igual a Dios, sea quien nos redima de todo esto, ¿no? Entonces, quizás a veces el mundo nos ciega ante estas razones tan importantes. ¿Cómo deberíamos nosotros de repente actuar en este tiempo de preparación que tenemos, ¿no? para poder ya llegar al momento tan especial de celebrar este acontecimiento como es que el Hijo de Dios se hizo carne? Sí, efectivamente, este misterio es tan grande que es necesario pues una preparación siempre, todos los años. Y Dios, en su infinita sabiduría y pedagogía, podemos decir, a través de la Iglesia, nos prepara para la celebración de este misterio cada año. Es precisamente el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento son, como bien saben ustedes, 4 semanas anteriores, 4 domingos anteriores al 24 de diciembre, casi 4 semanas exactas de preparación. En este tiempo de preparación,
los motivos, las características de este tiempo, pues es un tiempo de penitencia, un tiempo de oración, pero un tiempo de esperanza y alegría. Y fundamentalmente, de esta manera nos prepara la Iglesia para celebrar este misterio. Penitencia y conversión, porque como nuestro Señor Jesucristo ya cuando inicia su vida pública, su ministerio público, lo va a decir de diferente manera, pero empezando su ministerio público va a decir: conviértanse, hagan penitencia, porque ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios es Jesucristo mismo. El reino de Dios son las enseñanzas que Él venía a darnos. El reino de Dios son las instituciones que Él, en esos 3 años que vivió de ministerio público, pues va a instituir. Él mismo es ese reino de Dios, por lo tanto todo empieza con su nacimiento, más aún con su encarnación. 9 meses después de encarnarse en la Virgen Santísima, nace lo que estamos a punto de celebrar ahora una vez más. Y por lo tanto ya con su misma presencia, el reino de Dios ya estaba actuando entre nosotros. Por lo tanto, la recepción de ese reino de Dios que es Jesucristo, la mejor manera siempre será con lo que Él mismo nos ha dicho: la penitencia, la conversión, pero también hemos dicho la esperanza y la alegría. La esperanza, la espera como el pueblo de Israel, cientos y miles de años esperando al Mesías. Esto también es otro tema de conversación y de explicación aquí, la forma de espera del pueblo de Israel y el momento en el que aparece el Jesucristo, Dios hecho hombre, si realmente lo descubrió y lo aceptó como el Mesías. Pero eso es otro tema. Pero en todo caso, hemos dicho penitencia, conversión, esperanza. En este caso, la esperanza sobre todo fijándonos en la Virgen Santísima. La Virgen Santísima, antes de que recibiera el encargo de Dios de ser la madre del Salvador, ya lo esperaba. Lo esperaba con esa vida limpia, esa vida pura, esa vida de oración, porque cuando el ángel se presenta ante ella, la Virgen estaba rezando, estaba en oración. Cuando pronuncia su Magnificat, esa oración de alabanza, de magnificencia hacia Dios, esa oración, el Magnificat, no es otra cosa que un compendio del Antiguo Testamento, un compendio de diferentes situaciones del Antiguo Testamento. Entonces, esto también es otra forma de esperar, de prepararnos, ¿no? La espera ansiosa de este misterio. Y luego la alegría porque la salvación del hombre ya estaba a un paso, ya estaba al alcance de la mano. Y eso lo recordamos una y otra vez con motivo del 25 de diciembre. Y a propósito, padre, ya que toca usted la fecha, 25 de diciembre, bueno, celebramos esa fecha y a veces nos manifiestan, ¿fue ese el día en que nació Jesús? Definitivamente, para decirlo ya de entrada, el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se desconoce. No se conoce exactamente, no se puede decir efectivamente este día 25 de diciembre del año 0 o del año 1 nació Jesucristo. La razón es bien sencilla, porque en aquellos tiempos no se celebraba el nacimiento de las personas, se celebraba la muerte de las personas. Entonces ahí tenemos una de las razones. Más aún, ya con el cristianismo fundado por nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto con los cristianos pues cada día creciendo, la iglesia tomando cada vez más cuerpo, esas celebraciones se ahondaron más, es decir, la celebración, como se solía decir en aquellos tiempos, del dies natalis, es decir, el día de su nacimiento. Pero para un cristiano, ¿cuál era el día de su nacimiento? El día en que morían. Nacían para la vida eterna,
nacían para Dios. Y por eso que nosotros ahora sabemos tantos santos, tantos cristianos, tantos mártires, celebramos el día de su nacimiento, es decir, el día en que murieron y nacieron para la vida eterna, nacieron para Dios. De ningún santo y de ningún mártir se celebra el día de su nacimiento natural. De todos celebramos el día de su muerte. Solamente hay, en el caso de nuestro mismo Señor Jesucristo, en el caso de la Virgen María y en el caso de San Juan Bautista. De nadie más se celebra su nacimiento y a la vez también su muerte. Entonces aquí tenemos una razón fundamental de por qué se desconoce el día en que nació nuestro Señor, porque simplemente no entraba en la mentalidad de ese momento, sobre todo de la iglesia y de los primerísimos cristianos, empezando por los mismos apóstoles, de saber la fecha exacta en que nació. Ahora, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? Primero, ¿desde cuándo se celebra el 25 de diciembre? Eso tenemos datos. Hay algunos datos, desde el siglo III. ¿no? En el siglo III, digamos más o menos a mediados del siglo III, el año 250, el año 260, pues ya hay un primer personaje que hace alusión indirecta a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Pero ese mismo siglo, hacia el año 270 o 171, tampoco se sabe exactamente porque estamos a una distancia pues de 1800 años o poco más, ¿no? Hacia el año 270, en un calendario litúrgico, ya podríamos decir que oficialmente se celebra, eso está en griego, ¿no? El día 8 de las calendas de enero, el nacimiento de Jesucristo en Belén. Así está literalmente. El 8 de las calendas de enero se celebra el nacimiento de Jesucristo nacido en Belén. Esa es la cita, digamos, que aparece en ese calendario litúrgico. Ahora, ¿qué significa 8 de las calendas de enero? Pues si uno saca la cuenta, 8 de las calendas de enero es desde el 25 de diciembre, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y el 1 de enero. 8 días antes del inicio de enero. Así lo cuentan el calendario griego, digamos, ¿no? Y así está escrito. Jesucristo nació el día 8 de las calendas de enero, es decir, el 25 de diciembre. Eso aparece ya en un calendario litúrgico hacia el año 270, 271. Y después hay un momento también, por ese mismo siglo, el siglo III, antes de que termine el siglo III, parece ser que en el Imperio Romano se instaura la celebración del Sol Invictus, el 25 de diciembre. ¿Qué significa eso? Es una fiesta pagana. Pues eso significa que se celebra el vencimiento de la luz sobre las tinieblas. Si alguien ha estado en Europa hacia esa fecha, lo comprende perfectamente, porque del 24 al 25 de diciembre, en el hemisferio norte, es cuando la noche es más larga y el día aparece bien tarde. Me explico. La noche del 24 de diciembre en el hemisferio norte empieza más o menos poco antes de las 5 de la tarde. Ya se oscurece, ya llega la noche, 5 de la tarde. Y al día siguiente amanece, es decir, empieza a aparecer el sol hacia las 9 de la mañana. Por lo tanto, se ha pasado desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana al día siguiente, todo en tinieblas, en oscuridad.
Y entonces, a partir de las 9, el sol empieza a aparecer. El sol empieza a vencer a la noche. El sol invictus significa eso, el sol victorioso, el sol vencedor. La luz empieza a vencer a las tinieblas. Pero ha sido la noche más larga. Ha sido una noche desde más de 12 horas, 16 horas más o menos, ¿no? O 14 o 16 horas de oscuridad, ¿no? De tinieblas. Entonces, esto se celebraba como una fiesta pagana, y sobre todo cuando ya el emperador romano empieza a querer divinizarse, empiezan a celebrarlo también a él, como si él fuese el sol invictus, la luz que viene a difuminar las tinieblas, ¿no? A vencer las tinieblas. Bueno, esta es una razón, pero no es la razón fundamental. Hay muchos que dicen que el cristianismo entonces tomó una fiesta pagana y la cristianizó. Parece ser que no. Más bien hay otra razón que es fundamental. Y la razón fundamental es que para los primeros cristianos, para la iglesia naciente, estamos hablando del mismo siglo I, el siglo II, siglo III, pues asociaban, unían la muerte de la persona o del cristiano con su concepción. No con su nacimiento, sino con su concepción. Entonces, si la muerte de Jesucristo, eso sí se sabe exactamente, la muerte de nuestro Señor fue el 7-8 de abril del año 30. Entonces, si la muerte de nuestro Señor fue esa fecha, en esa fecha se asocia más o menos su concepción. Entonces, volvemos aquí al calendario griego. Entonces, según la liturgia de esos siglos, siglo III, siglo IV, según la liturgia, Jesucristo habría sido concebido, porque volvemos a repetir, la concepción de la persona se asocia a su muerte. Entonces, si Jesucristo murió más o menos por esta fecha del 14 y 15 de Nisan, según el calendario hebreo, entonces Jesucristo habría sido concebido el 24 o el 25 de marzo. Si habría sido concebido el 24 o 25 de marzo, 9 meses después, estamos en diciembre. Estaría naciendo el 24 o 25 de diciembre. Esa es la razón fundamental de por qué celebramos el 25 de diciembre el nacimiento del Señor. Porque 9 meses antes habría ocurrido su muerte. Pero como en ese momento se asociaba a la muerte de la persona su concepción, entonces en ese momento se sitúa la concepción de nuestro Señor, concebido en la Virgen María. 9 meses después, pues estarías naciendo. Entonces, esa razón que dicen algunos, no, el cristianismo surge de fiestas paganas, no, el cristianismo cristianizó una fiesta pagana para decir que ahí fue el nacimiento de Jesucristo. Puede ser, pero la razón fundamental es esta, la que les digo: asociar la concepción de una persona al día de su muerte. Si Jesucristo fue concebido el 24 o 25 de marzo, 9 meses después estaría naciendo. Esto es bien, padre, qué interesante conocer acerca del verdadero motivo por el cual celebramos esta fiesta tan importante dentro de nuestra iglesia, y sobre todo que nos toca a nosotros como cristianos pues tomar las acciones necesarias para poder revivir para poder revivir justamente estos motivos, ¿no? Porque en realidad a veces nos vamos, como dijo usted, nos manifestó muy claro, el tema de irnos por las cosas superficiales que hoy en día vemos cómo invaden en todos nuestros medios, tanto en los medios de comunicación, en nuestros alrededores, los niños. Hoy en día también estamos con este tema de a veces
le damos más importancia a un intercambio de regalos, ¿no? O de repente a una gran cena familiar, que de repente todo esto puede ser bueno, pero siempre y cuando pongamos en primer lugar a Dios. En primer lugar a Dios, como siempre, y como lo dicen pues nuestros mandamientos, ¿no? El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y justamente este es el tema, que en esta Navidad sea algo distinto, que podamos nosotros también contribuir a que lo que es nuestra verdadera fe, en lo que nosotros creemos, sea pues realmente lo que Cristo quiere que nosotros vivamos, ¿no? Entonces, gracias Padre Héctor por estas aclaraciones, y esperamos pues que de repente también más adelante nos siga aclarando algunas dudas que, como todos cristianos, debemos conocer. A veces hemos heredado muchos nuestra fe de nuestros padres, pero ahí nos hemos quedado, o sea, en heredarlo y decir somos católicos, pero por herencia y no por vivencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que estas conversaciones con usted nos ayudan bastante, y yo creo que también a todos los que están aquí a través de este medio virtual. Sé que hoy día van a conocer algo más de lo que es nuestra verdadera fe católica. Padre, de repente alguna invitación adicional. Quizá también de repente podríamos comprometernos a mantener esta pequeña exposición, charla o conversatorio, incluso hasta el 24 de diciembre, quizá hasta la misma hora podría ser, como hoy día, ¿no? Desde las 4 de la tarde, unos minutos, para poder ir desarrollando algunos temas como de repente interesantes, siempre cuidando lo fundamental del misterio, ¿no? Pero a veces uno se puede preguntar por qué el portal de Belén, por qué los animalitos, es verdad lo de los Reyes Magos, de los pastores, es verdad de la estrella de Belén, es decir, todo con respecto a este misterio, pero siempre yéndonos hacia lo fundamental. Y luego, como estamos ya preparándonos también aquí en nuestra parroquia, ¿no? En nuestra parroquia San Antonio de Padua, a través pues, de esta organización de concursos de nacimiento y también de los villancicos y canciones navideñas, seguimos recordando que todavía estamos recibiendo a los participantes. No sé, yo creo que usted tiene algunos datos un poco más acerca de esto. Sí, les invitamos a todos ustedes a postear sus imágenes, las fotos de sus nacimientos en la página de la parroquia San Antonio. Hay allí una publicación de color rojo donde pueden ustedes postear sus fotografías. Y también, esos son para los que pertenecen a nuestra parroquia, y para los que viven en Lima o fuera de nuestra parroquia y tienen pues alguna conexión con este lugar, pueden hacerlo. Hay un post de color verde donde ustedes también pueden postear sus fotos, y además también estamos recibiendo sus videos de sus villancicos o canciones navideñas hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana ahí estaremos esperando, porque el día sábado a las 3 de la tarde es el gran evento. Vale, y también yo creo que podríamos aprovechar que de repente las personas que quieran o deseen hacer algunas consultas, o de repente de algún tema que deseen saber, pueden dejar en los comentarios sus preguntas. Y de esta manera también nosotros nos da más ideas de de repente poder absolver algunas dudas que tengan. Perfecto, así es. Sí, efectivamente, si hay de repente el conversatorio que hemos tenido ahora ha despertado interrogantes, pueden efectivamente pues ponerlas y ya las revisamos, y en cuanto podamos, o quizá mañana mismo las resolvemos. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a toda la parroquia y a todos los que nos siguen por este medio virtual, y enviarles la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre.